31 de diciembre 2017. Hay una gran cantidad de buenas historias en un archivo creepypasta ruso, basado en historias del abuelo de un Anon que trabajó como un inspector de la policía soviética de la Rusia de los 90s. Estas historias son básicamente posteos hechos por un anónimo en uno de los tantos chats rusos, hace mucho tiempo. Hasta donde sé, nadie ha traducido estas historias al inglés, lo cual me parece raro, considerando que son muy buenas y están basadas en reportes policiales. Como hablo ruso, me pregunté, ¿no estaría bueno traducirlas? Mi abuelo trabajó para lo que se llamaba en ese entonces militsia, la cual era el nombre de las fuerzas policiales en la Unión Soviética y gran parte de los países del Pacto de Varsovia, hasta fines de los 90, básicamente hasta el final de la Unión Soviética. Para ser precisos, él era el único inspector de la estación de la militsia en un pequeño pueblo cerca de Moscú. Era un tipo tranquilo y que no hablaba mucho, pero que cuando le hablabas del trabajo solía ponerse un poco más hablador. En mi opinión, el trabajo era lo único que él quería en su vida. Cuando era niño, siempre estuve interesado en lo paranormal y en todo lo mórbido, y en aquella cocina junto a él investigué sus más interesantes casos a lo largo de su carrera. Pude conseguir su diario de aquellos años. Siempre que los leo me hacen pensar de mi abuelo como un hombre de números, sin un estilo literario ni tampoco opiniones personales, solo fríos hechos confirmados del suceso. Como por ejemplo, dónde fue encontrado el cuerpo, la evaluación de criminalística, sospechosos, cosas así. De vez en cuando, una que otra teoría. Se nota que seguía trabajando en estos casos en su tiempo libre, tratando de resolver estos enigmas. Muchas de estas historias se correlacionan con los cuentos que me contaba de chico, pero también hay algunas que nunca mencionó. Cuando empecé a descubrir estas historias, poco a poco, me picó la ilusión de hacer un libro con estos casos, brindando fotos y notas adicionales, cosa que sabía que se me iba a complicar, ya que muchos lugares donde estos crímenes habían sucedido eran lugares que en la actualidad eran desagradables, inclusive más ahora que antes, lleno de drogadictos y exconvictos. Si bien muchas de las historias tienen un grado místico por detrás, no van a escuchar las típicas descripciones coloridas, ya que pienso que ustedes pueden imaginarlas. Pero les prometo un poco de noir, descuartizamientos y un poco de romance en complejos de apartamentos con escaleras meadas. Empecemos. El primer caso que les quiero contar ocurrió en el 93 y es particularmente interesante porque nadie ha podido entender qué es lo que realmente pasó. Envié un par de fotos del complejo de apartamentos como también una foto del lugar exacto donde fue encontrado el cuerpo. En el segundo juego de escaleras, entre el tercer y cuarto piso. Era alrededor de las 10 de la noche. Un grupo operativo de investigaciones, el cual era conformado, en un lugar tan pequeño como este, de policías comunes y corrientes, fue llamado al sitio ya que se encontró un cuerpo. Esto es lo que vieron en las escaleras. Un cuerpo humano derramando una cantidad desproporcionada de sangre, con el torso separado de la cabeza, la cual yacía no muy lejos. Laceraciones por toda la cabeza, como si alguien la hubiese masticado. Palabras de mi abuelo. Su ropa, la cual consistía de un jogging, suéter y pantuflas, hechas pedazos por todas partes, con pequeños cortes en su piel desnuda. Era obvio que el cuerpo estaba fresco, cuestión que fue confirmada por el de criminalística en la escena. El rigor mortis no se había impuesto por sobre el cuerpo todavía, lo cual indicaba que menos de 2 horas habían sucedido desde la muerte. Fue confirmado brevemente mientras se interrogaba a la inconsolable viuda de la víctima, quien vivía en el cuarto piso, con la puerta de su casa a 3 metros del cuerpo de ella, que ella misma fue la única que encontró el cadáver. La viuda era claramente una alcohólica y ya estaba completamente ebria, pero de cualquier manera ofreció cierta información. Su marido dejó el departamento a eso de las 9:30 de la noche para sacar la basura. 15 minutos habían pasado y su preocupación crecía, lo suficiente para parar de hablar con la persona con la que estaba tomando, quienes solían sentarse en la entrada del complejo. Como las ventanas de los departamentos no daban al patio por detrás del mismo, decidió bajar para fijarse por dónde andaba su marido.
pero en el momento que dejó su departamento vio el cuerpo desfigurado de su marido junto a una literal pileta de sangre. No pudo dar ningún otro detalle durante el cuestionario. Ahora va a la parte interesante. Las interrogaciones de los habitantes del complejo no produjo absolutamente nada. No escucharon ni siquiera un sonido, ni gritos, ni pelea, nada. Considerando las paredes y las puertas de ese complejo, esto es casi imposible de pensar. Hay una gran cantidad de borrachos sentados en el pórtico por debajo. Según ellos, estaban juntados ahí desde las 8 de la tarde y durante todo ese tiempo solo 2 personas entraron. Una vieja que vivía en el primer piso y una madre soltera que vivía en el segundo. Ninguna de ellas escucharon nada. Durante ese tiempo, ninguna persona abandonó el complejo. En ese momento, mi abuelo instantáneamente pensó que el victimario había sido un perro grande. ¿Qué otra cosa podría haber destruido a una persona de esta manera en el medio de la civilización? Más adelante en la investigación, se supo que había 2 dueños de perros en el complejo, pero sus perros no eran ni por asomo lo suficientemente grandes como para ocasionar el daño de tales heridas, lo cual fue también confirmado por el juez de instrucción. La cabeza estaba en efecto separada del cuerpo como si hubiese sido arrancada por los dientes de un gran animal, su espina literalmente machucada en partes. Además, una de sus piernas tenía claras marcas de una mandíbula. Según el forense, parecían deliberadas, como si hubiesen sido dejadas ahí de forma intencional. Todos los dientes de la mandíbula superior e inferior dejaron una clara marca. Eso casi nunca sucede, según el juez de instrucción. La mandíbula era ciertamente parecida a la de un perro, pero uno enorme. Había 48 marcas de dientes, cuando un perro normal tiene 42, a veces más, a veces menos, pero no hay tanta diferencia. Lo próximo son mis comentarios. Un perro grande es capaz de separar la cabeza de un hombre adulto en 15-20 minutos. Lo puedo confirmar siendo yo el dueño de un perro grande. No porque haya matado a nadie, sino porque puede destruir un hueso grande de vaca en 10 minutos. Pero supongo que habría mucho más ruido en el medio, a menos que el perro le haya arrancado en el primer mordisco las cuerdas vocales. Pero ¿cómo puede ser posible que nadie haya visto un perro enorme sin dueño entrando o yéndose del complejo? Ese tipo de animales suele ser recordado. Otra cosa extraña del caso es que solo se encontró sangre cerca del cadáver. No había sangre en las escaleras, tampoco arriba o abajo, como si lo hubiesen apoyado en el suelo y luego fuese masticado en silencio. Mi perro una vez atacó a un vagabundo y había mucha sangre. Estuvo derramando sangre desde el suceso hasta que llegamos a casa. Nada de eso ocurrió acá. Todo estaba demasiado limpio. Así que tenemos a algo enorme que se metió entre medio de las escaleras, masticó silenciosamente la cabeza de un hombre adulto, dejó una decena de heridas en el cuerpo sin ninguna señal de resistencia y después desapareció. Por lo menos así dicen que fue. Oficialmente el caso fue explicado como el ataque de un perro salvaje y así fue cerrado, sin antes un aviso estricto a todas las perreras cercanas. Esto ocurrió en el 93, en un pequeño pueblo cerca de Moscú. Traté de encontrar en Google algo al respecto, pero jamás encontré nada. Tampoco escuché a nadie hablando de este pueblo, así que no hay razones para darles el nombre, para ser honestos. Mi abuelo trabajaba en la milicia, le pregunté al respecto de este caso varias veces, así que supongo que no me lo imaginé del todo. Incluso sabiendo que tenía alrededor de 4 años y mi memoria de aquellos años está bastante nebulosa. En aquel entonces, chicas jóvenes empezaron a desaparecer en el pueblo, chicas absolutamente normales, no eran las novias de criminales ni nada, según mi abuelo. En solo un mes, 6 mujeres habían desaparecido. Luego una 7ª pasado el mes. Su papá era el entrenador de un gimnasio de boxeo local, popular entre deportistas y marrulleros locales. A base de una gran cantidad de gente que quería darle una mano, formó una milicia que patrullaba el pueblo, también previniendo que ocurran abducciones similares en el futuro. Esta milicia empezó a deambular por el vecindario en pequeños grupos por la noche.
Una noche me desperté resultado de ruidos fuertes que se escuchaban por afuera. Fui por la ventana y vi cómo mi mamá y mi papá estaban ahí parados, mirando hacia afuera a un grupo de hombres que estaban tratando de agrandar una pequeña ventana que daba a un sótano que estaba exactamente debajo nuestro, a base de martillazos. Voy a tomarme este momento para contar un poco de los hechos que mi abuelo sabía de esta situación. Uno de los chicos de la patrulla vieron a 3 hombres cargando algo grande dirigiéndose a aquel sótano. Inmediatamente corrieron tras ellos, pero esos hombres fueron capaces de cerrar la puerta del sótano, pesada y de metal, antes de ser alcanzados. En un análisis posterior se dio cuenta de que habían creado una especie de barricada con basura en la parte de adentro para que la milicia no entrara. La patrulla llamó a los demás y pudieron entrar al sótano a través de esa ventana que ahora parecía un agujero enorme en la pared. Encontraron a 3 enfermos con cuchillos en sus manos y con el cuerpo de una mujer ya descuartizado. Sé que también había un cuaderno escrito a mano en lenguaje desconocido, que luego fue perdido o robado de la caja de evidencias, una sierra Junior para metal y el cráneo de un perro. Las paredes y el piso estaban cubiertos de símbolos escritos en tiza, símbolos que fueron destruidos cuando una docena de boxeadores entraron al sótano. Nada de valor fue encontrado, nada de valor fue perdido, supongo. Los 3 hombres habían sido masacrados por los boxeadores. Uno murió, otro quedó discapacitado de por vida. Un par de boxeadores tuvieron cortes superficiales. Una interrogación de parte del padre enfurecido no dio resultado. Lo mismo había ocurrido cuando la policía lo hizo. Había mucha sangre, vieja y nueva, en el sótano, de diferentes personas y de diferentes periodos de tiempo. Como era de esperarse, ningún otro cuerpo fue encontrado, inclusive peinando los complejos departamentales aledaños, como también el bosque que circundaba la zona. Los 2 enfermos sobrevivientes mantuvieron el silencio. Si me lo pongo a pensar, los tipos eran seguramente un grupo de ninis, ni estudio ni trabajo, haciéndose pasar por nigromantes, quienes ocultaban relativamente bien los cuerpos. Encontré un par de fotos, así que supongo que les voy a hablar de ellas. Tengo que advertirles que quizás no encuentren estas fotos como escalofriantes, pero este caso siempre me cautivó. Hay algo en él que me mantiene interesado. Luego de esto me resulta difícil ir al bosque por miedo de ver las luces a lo lejos. Pasó en el invierno del 95. Una tarde, a eso de las 8 de la noche, un visitante extraño llegó a la estación de la milicia. Un sacerdote de la iglesia local, la cual, por cierto, estaba en el medio de la nada. Vino a reportar aprietes, amenazas, que estuvo recibiendo por un buen tiempo. El sacerdote trajo consigo una gran cantidad de notas que parecían arrancadas de un bloc de notas. Estaban escritas con una abundante cantidad de errores ortográficos, algo que hizo que los policías de guardia se rompieran en carcajadas. Pero la risa no duró mucho. El sacerdote empezó a contar que recibía estas notas de manera diaria en su buzón de cartas. Primero fueron cada 3 días, luego empezaron a venir todos los días de la semana. Es por esto que fue a hacer la denuncia. Cuando le preguntaron si quería adherir algo más a la denuncia, con un poco de vergüenza admitió que empezó a escuchar sonidos cerca de su departamento. Algo así como cachetadas o palmadas, como si alguien estuviese dándole manotazos con las manos crudas al suelo de linóleo, en su propio pasillo y en su propia cocina. Un sonido muy peculiar. Cuando le preguntaron si había revisado para ver qué era, admitió que estar muy asustado como para dejar su cuarto y solo rezó por Dios y su protección. Claramente estaba preocupado de que la gente piense que estaba volviéndose loco. Algo que la gente en la comisaría pensaba. A pesar de ello, su denuncia fue tomada como oficial. Era un tiempo ocupado para la milicia, pero como el sacerdote no se veía bien de la cabeza, el caso y las notas fueron olvidadas al tiempo. Una semana más tarde, un grupo de investigación fue citado. En las profundidades del bosque, 250 metros adentro. Un cuerpo fue encontrado, pero no era el cuerpo de cualquiera. Como seguramente ya habrán adivinado, era el cuerpo del sacerdote. El estado del cadáver era atroz. Cualquier tejido muscular de sus manos y sus piernas estaban ausentes. El torso ya tenía livor mortis y estaba lleno de moretones. Las definiciones faciales estaban desfiguradas por la putrefacción.
Solo fue reconocido por la cruz, el único elemento que vestía, y su largo cabello acompañado con su barba. Se concluyó que había muerto 7 u 8 días antes de que fuera descubierto. Adicionalmente, se supo que el cuerpo había sido mantenido puertas adentro, ya que no se hubiese podrido con tanta rapidez estando afuera gracias al frío invernal. Se supo que fue encontrado por un anciano que solía caminar por esa zona del bosque con su perro todos los días por la misma ruta, encontrando el cadáver esa misma mañana. Algo que también se considera extremadamente inusual en este caso es que había una gran cantidad de impresiones dactilares alrededor del cuerpo. No es que parecían manos sobre el suelo, eran manos. Era todo una completa ridiculez. Citando al abuelo. Había todo un trayecto realizado por estas manos que iban no al camino del bosque, sino alrededor del mismo. No había ninguna evidencia que el cuerpo había sido arrastrado. Las demás huellas eran del hombre que lo encontró y de la policía. La noche anterior había habido una nevada terrible, lo que seguramente ocultó marcas en el suelo. Por ende, el cuerpo no estuvo ahí durante mucho tiempo y claramente no apareció ahí de la nada. Las preguntas al anciano, a los habitantes de las casas aledañas, a un guardia de un garage con ganas de hablar, no clarificaron mucho. El señor insistía con el hecho de que había encontrado en muchas ocasiones cuerpos de animales por el claro, gatos, perros, ratas, cuervos, etc. Lo había reportado con anterioridad a la milicia, pero nunca se hizo nada al respecto. Terminó enterrando él los animales. Confió en la teoría de un grupo de satanistas haciendo todo esto. El sitio estaba alejado de todo. Las casas más cercanas estaban a unos 600, 700 metros. No había coches apartados en las cercanías, nadie sospechoso dando vueltas, ni siquiera personas ordinarias, absolutamente nada. Es ahí cuando los investigadores se acordaron de las notas del sacerdote. Las primeras notas recibidas eran simplonas, déjala feo, te vamos a matar, cosas así. Pero las que prosiguieron fueron más interesantes. Quítate la cruz de encima o vas a alimentar al hambriento con tu cuerpo. Mi abuelo citó esta última de memoria. Había muchas más, pero desgraciadamente no pude encontrarlas. Todas llenas de horrores ortográficos, como lo dije con anterioridad. Ningún forense experto en escritura fue llamado al respecto. Lo que sí, las notas fueron llevadas a ser revisadas por las huellas dactilares. Mientras que los investigadores decidieron ir al departamento del sacerdote. La puerta no estaba cerrada, pero no había señales de una entrada forzosa. Acordándose de los manotazos por sobre el suelo de linóleo, los investigadores fueron a revisar el pasillo y la cocina, buscando huellas dactilares. Para su sorpresa, tuvieron el resultado de encontrar algunas huellas. Dedos enormes que claramente no eran del sacerdote. Los dedos parecían pertenecer a los de un herrero, según mi abuelo. Más allá de eso, la casa estaba en orden. Las cosas de valor, como los íconos ortodoxos con láminas de oro, seguían ahí. Pero no había forma de saber si realmente estaba todo en orden. El sacerdote era huérfano y vivía solo. En resumen, las huellas en las notas eran idénticas a las que fueron encontradas en el piso, pero ni la milicia ni los archivos regionales pudieron localizar la database de aquellas huellas. Mientras tanto, el forense reportó que los músculos de sus piernas y manos no habían sido devoradas por animales, sino que habían sido removidas con precisión quirúrgica, usando un escalpelo o algún tipo de cuchillo pequeño y afilado. No se encontró ninguna otra herida en su cuerpo, ningún veneno conocido. La milicia empezó a cuestionar a los miembros de la iglesia del sacerdote, quienes avisaron que no había estado allí desde el día que fue a denunciar las amenazas a la comisaría. Eso significaba que algo había sucedido camino a casa o en su departamento ese mismo día. Sus vecinos acotaron que probablemente no había llegado a casa ese día. Una señora a eso de las 9 de la noche se acercó al departamento para conversar de la vida, pero nadie le abrió. No escuchó ni vio nada ni nadie sospechoso tampoco. Por las dudas, todas las personas con discapacidades fueron cuestionadas. Los investigadores trataron de trabajar alrededor de las extrañas huellas dactilares. Luego de las guerras de Afganistán y Chechenia, había muchos discapacitados en los alrededores.
La milicia terminó chequeando casi todos los inválidos del pueblo, pero no hubo ninguna similitud en las huellas dactilares. No estaban esperando de que se den resultados, siendo honestos, así que se inclinaron con la idea de un involucramiento de un culto satánico. Una idea que era fácil de cerrar por el caso de las mujeres desaparecidas que ya les conté, situación que movió al pueblo por aquellos años. Esos dos enfermos fueron cuestionados, pero no hubo caso. Quizás fueron sus amigos o algo así, pero lo dudo, el modus operandi era muy distinto. Si no hubiese sido ignorado aquella tarde en la comisaría, el sacerdote podría haber dicho algo más que hubiese ayudado a la investigación, pero es lo que hay. El caso está lleno de misticismo, en mi opinión. Acá hay una foto que saqué a eso de las 11 de la noche. Esas pequeñas luces a lo lejos. Traté de hacerle zoom, pero no se ve nada. El flash de la cámara fue tremendo, y la idea de haber sido descubierto por aquellas luces me llenó de terror, así que apenas la saqué, salí corriendo. No creo ser un cobarde, pero aquellas luces en el bosque resultan muy lóbregas cuando conoces la historia del sacerdote. Claramente no son luces de cigarrillos, ya que están muy lejos. Podría haber sido algún tipo de moto estacionada, pero para mí sigue siendo un misterio.